ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. A lo mejor, si tomamos el comienzo nuestro como república y buceamos en la Constitución Liberal de 1853, que fue copiada de la norteamericana, vamos a encontrar la inestabilidad política histórica del país. Miren, en 1860 se hizo la primera reforma. 6 años después se volvió a retocar la Constitución Nacional. Y en 1898, otra vez, los liberales volvieron a reformar la Constitución originaria. 1949 llega la primera Constitución Nacional en serio, construida con criollos, con pensamiento social, y se pasa de la democracia política a la democracia social. El artículo 40 de esta Constitución de la democracia social, de Perón, establecía muy claro que el Estado Nacional era propietario de los bienes del subsuelo, esto es, hidrocarburos, minerales, etcétera. No conforme con la protección que se le daba, porque era un desarrollo argentino pleno y además una constitución llena de derechos pero también de obligaciones, un señor trasnochado, una sola persona, se levantó un día, el 27 de abril, y dijo, la voy a voltear. Se llamaba Pedro Eugenio Aramburu. Y volteó una persona la Constitución Nacional que había elegido el pueblo argentino a través de sus convencionales. Y entonces aquella Constitución de 1940 caducó, porque se le ocurrió a un señor. En 1957 se produce lo que llamó el golpe de Estado de la fusiladora la reforma constitucional. Fue un escándalo en Santa Fe, no se animaron a quitarle toda la parte social que tenía la Constitución peronista y entonces mezclaron algunas cosas de los derechos de los trabajadores y demás porque tenían miedo a lo que podía pasar en el país, y se fragmentó y se dividió el radicalismo entre la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Se levantó Oscar Allende, que era el presidente de la línea de la intransigencia nacional, y se retiró con los convencionales constituyentes, un verdadero escándalo, que además no representaban al pueblo argentino en su mayoría, sino porque estaba proscrito, sino que habían sido parte de la vulneración que había hecho la fusiladora. Llegamos entonces al año 1972, donde hubo un estatuto temporario de la revolución, por el cual juraron jueces y demás, y apareció en 1994 la nueva constitución que hoy rige, con el Pacto de Olivos, el Pacto de Menem y Alfonsín. Esa vuelta, que tenía mayoría el justicialismo, podrían haber hablado de las constituciones preexistentes y nombrar, por supuesto, la del 49. No, había un acuerdo de no mencionarla. ¿Por qué? Porque el artículo 40 de la Constitución de 1949 le daba la potestad al Estado Nacional sobre las riquezas del subsuelo. Entonces, ni se la nombró, se habló de los pactos preexistentes de las constituciones anteriores, pero la mayoría justicialista miró para otro lado, salvo alguna excepción, y la verdad, ni mencionaron la Constitución Nacional, la única nacional en serio, no copiada de ningún lado, que era la Constitución de Perón. Bien, ¿por qué digo todo esto en el introito? Porque ahora el secretario de Minería, en un Zoom que hizo con los gobernadores de Jujuy y de Salta, le aseguró que no hay ningún interés del gobierno nacional de hacer una entidad nacional para la explotación del litio. Y entonces esto lleva tranquilidad. Bueno, yo le quiero decir al secretario y a todos los que están preocupados que no se puede hacer porque la Constitución Nacional le devolvió las facultades a los gobernadores para que hagan lo que le parezca sobre justamente la riqueza de cada una de sus provincias. Por eso, además, los convencionales, en la del 94, que es 49 al revés, hicieron lo que hicieron, votaron como votaron y miraron para otro lado porque cada uno de los representantes provinciales
se frotaba las manos porque decían ahora el petróleo lo manejamos nosotros, ahora el oro lo manejamos nosotros, ahora el cobre lo manejamos nosotros, lo que fuere. En ese momento el litio no estaba tan de moda como está ahora. El litio es la consecuencia de las grandes salitres que tiene el país. La Argentina, Chile y Bolivia tienen la máxima reserva de litio del mundo y es el combustible que se usa en las baterías y que se usa también a nivel del combustible aeroespacial. Por lo tanto, el litio es el combustible más utilizado en el siglo XXI y de aquí para adelante. Y entonces, ¿qué pasó? El responsable de minería dijo en el Zoom que el Estado Nacional no está preocupado para nada en crear un ente nacional para la explotación del litio. Bien, ayer decíamos que era muy peligroso lo que se estaba hablando acerca de la explotación en el mar argentino con empresas extranjeras petroleras, y ahora agregamos este tema. El secretario de Minería, que se llama Alberto Hensel, descartó la posibilidad de crear una gran empresa minera estatal durante un encuentro con los gobernadores Jalil, Sáenz y Morales. Catamarca, Salta y Jujuy tienen las grandes reservas. Bien, ¿qué pasa a raíz de esto? Los gobernadores van a crear un ente justamente para trabajar en conjunto para la explotación del litio. ¿Y qué dicen los gobernadores? Bueno, los gobernadores dicen que van a crear una situación en el orden provincial y nacional para manejarla ellos. Siguiendo con esta misma idea, en esta conversación virtual, en sintonía con el responsable de minería, el gobernador Sáenz de Salta anunció en la conferencia que la próxima reunión de la mesa del litio, que se va a desarrollar en Catamarca el 5 de octubre, firmará con sus pares, o sea, con el de Catamarca y el de Jujuy, el tratado interprovincial de la creación de la región minera del litio, una manera de reafirmar la soberanía de las provincias sobre el recurso. Aquí está la reforma del 94. Las provincias tienen soberanía sobre recursos nacionales. Seguimos. El litio se ha convertido en uno de los commodities más valiosos del mundo porque se utiliza para construir baterías, por ejemplo, para la floreciente industria de los autos eléctricos que ahora aparecen en el mundo, entre otras tantas cosas. ¿Sabe lo que son los commodities? Los commodities son las inversiones de los usureros mundiales que ahora le encontraron una vuelta a las cosas, porque esto de que el dinero que no tiene valor en sí mismo, porque lo que tiene valor en sí mismo son los bienes de la naturaleza, que lo hemos dicho toda la vida, entonces ahora encontraron ellos que ya no pueden seguir mintiéndose a sí mismos de acumular papelitos pintados de distintos colores porque no valen nada. Y entonces dicen, no, queremos un respaldo. Giramos sobre materias alimenticias, como son los cereales, giramos sobre el agua potable, que se cotiza en Wall Street, y giramos sobre el litio. De manera tal que con esta misma idea, los gobernadores de las provincias del litio argentino mañana piden un crédito y enseguida se lo van a dar a la mesa del litio para que hagan lo que le parezca con ese dinero, porque el commodity va a ser la reserva de el combustible aeroespacial y de las baterías para la industria de los autos eléctricos, entre tantas otras cosas para lo que se usa el litio. Y a mí me parece que estamos ante un problema muy serio, porque si bien hay algunos diputados del Frente de Todos preocupados que quieren hacer la entidad nacional para explotar el litio y demás, me parece que no hay debate muy profundo sobre este tema, no hay debate muy profundo sobre el tema petrolero. Por supuesto la oposición va a aplaudir estas cosas porque en eso van a coincidir, porque aquí el tema es quiénes son los que van a terminar haciendo el negocio con los bienes naturales que Dios le ha dado a la riqueza de Argentina, y que nosotros, como bien decía un oyente ayer, ¿cómo puede ser de que Holanda, decía el oyente, que no tiene petróleo tenga la Shell, y nosotros que tenemos toda la riqueza no tengamos una YPF fuerte? Bueno, estamos absolutamente entregados
voluntariamente y constitucionalmente con la reforma del 94. De manera tal que lo que dijo el secretario de Minería no es ninguna novedad. Simplemente es un mandato constitucional que le dieron la mayoría justicialista en una convención que presidió Eduardo Menem y que entre otros sentados y mirando para otro lado estaba Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se favorecían las provincias, porque ellos iban a poder disponer sobre las riquezas. Y eso es lo que ahora van a ser los gobernadores de las 3 provincias que tienen el litio, el combustible buscado por los rusos, los chinos y los yanquis.